decía el dato muy sencillo, por si no saben, conocerlo y por si saben, reafirmarlo. La prueba PCR de lo del COVID, PCR quiere decir reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué dijo? Más sencillo. Detecta un fragmento de un patógeno del material genético. ¿Qué quiere decir esto? Palabras todavía más sencillas. Detecta un nivel de inflamación en tu sangre y que si tú tienes esa inflamación, significa que hay una infección. Ahí es donde te marca positivo o negativo. Bueno, después de este dato quiero darle la bienvenida. Son dos doctores, un cardiólogo, miembro de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, el doctor Alfredo Estrada, y una endocrinóloga del Centro Médico Nacional Arrasa e investigadora en el Mexico Center for Clinical Research, la doctora Rutila Castañeda. En estos minutos, Rutila, doctora Castañeda, te quiero pedir que desde lo que has investigado y trabajado en el Mexico Center for Clinical Research, ¿qué puedes decir de esto que se llama los aumentos, el aumento en nivel del colesterol? Hipercolesterolemia. ¿Qué es? ¿Qué datos nuevos tienes? ¿Prendes tu micrófono, Ruti, por favor? Es que Ruti está en su oficina y no ha prendido su micrófono y entonces pues no la podemos oír. Ahí está, Ruti. Ahora sí. ¿Qué es hipercolesterolemia? Bueno, creo que en esta reunión de alteraciones metabólicas en nuestros pacientes hoy día, en la parte de la sección de hipercolesterolemia le toca en tarea al doctor Alfredo Estrada platicar de ella. Así es de que me gustaría darle la palabra al doctor Estrada. Alfredo, ¿qué investigaciones han encontrado recientemente? Bueno, con mucho gusto. Comentarte que la hipercolesterolemia es el nivel elevado en sangre y que en el término del colesterol total rebasa los 200 miligramos. Sin embargo, el colesterol que más daña al organismo es el colesterol LDL, por sus siglas en inglés, que al final de cuentas lo que quiere decir es colesterol de baja densidad y es el colesterol malo y el que se acumula en las arterias, y esto produce obstrucción de las mismas, lo que nos lleva a la primera causa de muerte en el país, en el mundo en general, que es la obstrucción coronaria y el infarto agudo del miocardio, por lo cual mueren la mayoría de los adultos en México y con cifras impresionantemente altas, y que nosotros debemos de vigilar. Siempre tenemos que hacer un estudio de colesterol por arriba de los 20 años para tener una idea de lo que está pasando y cómo podemos controlarnos, porque hoy día, afortunadamente, pues tenemos medicamentos que nos ayudan a controlar el colesterol, amén de las medidas higiénico-dietéticas, como son consumir una dieta sana, sin grasas saturadas, etcétera, sin incremento en los carbohidratos, y con esto poder ayudar a los medicamentos a disminuir el colesterol. Este colesterol, quiero decir que en general uno lo produce en el 80%, es decir, el colesterol que tú tienes en tu sangre, el 80% lo produces tú y el 20% lo comes. Entonces, es importante mencionarlo porque hoy día, por ejemplo, hay medicamentos que usan combinaciones. Se utilizan para disminuir la síntesis de colesterol por un lado, y por otro lado otro medicamento que viene unido en una sola pastilla, me refiero a rosuvastatina con ezetimiba. ¿Qué es eso? Espérame, Alfredo. ¿Qué Sí. dijo? O sea, ¿podrás repetir esas dos? Porque la Sí, verdad cómo es no. que no te entendimos nada. Sí, bien, el colesterol puede ser inhibido en su síntesis en el hígado por la rosuvastatina, pero si además le agregamos un inhibidor de la absorción intestinal, es decir, lo que comemos, podemos lograr
reducciones del 90% del colesterol en las personas, que eso está plenamente demostrado a través de estudios científicos, a través de todo el mundo, que al disminuir las cifras de colesterol vamos a lograr un beneficio en cuanto a muerte cardiovascular. Y esto es un peso muy, pero muy importante en este contexto. De tal forma que hoy día se prefieren utilizar combinaciones porque nos dan más potencia. Rosuvastatina, ezetimiba sería una de las presentaciones más socorridas por los cardiólogos porque disminuye en forma contundente los niveles de colesterol que al final, repito, nos llevan a sufrir pues las enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de muerte. Doctora Castañeda, ¿el colesterol duele? ¿El alto, el bueno, el bajo, el colesterol, cómo se siente en el cuerpo? ¿O es este enemigo silencioso que de repente, pues pum, caes desplomada con un infarto? Efectivamente, Fernanda, y gracias por darme la oportunidad de platicar con nuestro auditorio. Justamente la hipercolesterolemia, como bien nos comentaba el doctor Estrada, es una de las enfermedades asesinas silenciosas que junto con las primas hermanas como la diabetes mellitus, tipo 2, bueno, se convierten entonces en asesinas que silenciosamente empiezan a hacer todo el impacto en todo nuestro cuerpo. A mí me toca darles la idea justamente de cómo es esta unión, el ramillete de alteraciones metabólicas y cómo la diabetes también se constituye en la principal causa importante para que nuestros pacientes tengan un infarto al miocardio. Y justo lo que más necesitamos nosotros es la prevención. Tenemos el impacto directo de esta enfermedad, que tenemos casi 500 millones de personas con diabetes en todo el mundo. Tenemos también más de 700 millones de personas con obesidad, que es la otra prima hermana en este ramillete de alteraciones, que nos está dando alteraciones metabólicas desde 10 o 12 años antes de presentar estas enfermedades. Por eso nuestro enfoque mayor es la prevención. Quizás muchos de ustedes y nuestro auditorio ha escuchado de la famosa resistencia a la insulina. A la insulina, sí. Exacto, y la resistencia a la insulina no quiere más que decir alteraciones metabólicas para empezar a aprovechar los niveles de glucosa que normalmente estamos comiendo en nuestra vida cotidiana. Desayuno, comida y merienda y tentempiés o botanitas por ahí elevan el nivel de azúcar, pero cuando el paciente empieza a tener sobrepeso, sobre todo un acúmulo de grasa en el centro del cuerpo, empiezan a aparecer las enfermedades que más tarde o más temprano lo van a llevar a tener ya una diabetes mellitus bien puesta. Y el punto importante de la prevención es identificar quién tiene riesgo y empezar a hacer todo lo posible por evitarlo. 9 de cada 10 personas con resistencia a la insulina, con prediabetes, pueden evitar tener diabetes tan solo modificando sus estilos de vida, comiendo saludable, haciendo actividad física y específicamente algunos grupos importantes de personas como una mujer con diabetes gestacional que dio a luz a un bebé de 4 kilos o más, o los niños y adolescentes con estas alteraciones pueden verse afortunadamente muy beneficiados con nuestros tratamientos. Doctor Estrada, me llega esta información en donde esta es una novedad médica. A ver si estoy en lo correcto. Si tú aplicas resonancia magnética al suero sanguíneo, ¿puedes predecir complicaciones de colesterol alto o no? ¿Estoy en lo correcto? Bueno, hay un estudio actualmente para utilizar resonancia magnética biplanar. Y esta resonancia biplanar lo que hace es identificar moléculas de muy baja densidad que normalmente a veces no los podemos encontrar en los estudios comunes. Sin embargo, esto aplica para el 1% de la población. El 99% de la población podemos nosotros detectarle su colesterol a través de los estudios comunes que hacemos, que vamos a un laboratorio y con eso podemos distinguir cuando hay hipercolesterolemia para poder iniciar tratamiento, porque
quisiera comentarte que cuando nosotros utilizamos este tratamiento, el combinado del cual he hablado, que en su mayor parte nos reduce buenos niveles de colesterol, podemos evitar 8 de cada 10 muertes cardiovasculares. Ándale. De tal forma, sí, de tal forma que tener cambios en los hábitos higiénico-dietéticos y dar el tratamiento óptimo cuando los pacientes así lo requieren, nos va a dar la facultad de disminuir contundentemente la muerte cardiovascular. Hombre. Y esto es algo muy, muy importante que debemos resaltar realmente y tomar en cuenta que el 40% de la población en México tiene hipercolesterolemia. Son datos del Instituto Nacional de Cardiología de México, y que tiene hipercolesterolemia severa y que nosotros tenemos la obligación como médicos de perseguirlo, pero los pacientes también de checarse. Esto Claro. es, hablando de lo silencioso, si no nos checamos no podemos saber si tenemos hipercolesterolemia o no, para que nosotros como médicos también podamos actuar para darles el tratamiento correspondiente. Pues yo les agradezco enormemente estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Nada más, retomando esto que decías, doctor Estrada, ¿cómo es el estudio hoy en día para saber si tengo un colesterol alto o no? Tiene que ir al laboratorio, una muestra de sangre y pedir un perfil completo de lípidos. Eso es lo que tienen que hacer. Y ahí en el perfil completo de lípidos nos desglosan colesterol total, colesterol bueno, que es el HDL, colesterol malo, que es el LDL del cual hablaba, y algunas fracciones de lipoproteínas también de muy baja densidad. Entonces, todo con esto, nosotros como médicos podemos actuar y decidir cuál es el tratamiento más específico para estos pacientes que sufren de colesterol elevado y que pueden, al final del tiempo, sufrir de la enfermedad cardiovascular, que es caótica y además es catastrófica, porque 3 de cada 10 pacientes que se infartan mueren durante la primera hora. ¿No importa la edad? No importa la edad. Ándale. La estadística en general es esa. 30% de los pacientes que se infartan mueren durante la primera hora. Y eso se denomina muerte súbita. Y esto lo podemos evitar tratando su colesterol y todos los demás factores de riesgo, como ya la doctora Ruti nos hizo favor de informar, ¿no? Controlar la diabetes, la resistencia Exacto. a la insulina, etc. Oye, Ruti, muchas gracias por estar aquí, doctora Castañeda. ¿Es cierto que, por ejemplo, alguien que tiene 80 años y le da un infarto es más probable que sobreviva a yo que tengo 54? Sí, pudiera ser, porque bueno, ya estuvo una buena parte de su vida, quizás haciendo actividad física, quizás ya estuvo modificando. Nuestras generaciones previas tenían otra madera y tenían más posibilidades de hacer actividad física y de no comer comida chatarra, que es lo que actualmente nos está apabullando, y más en esta pandemia, Fernanda. Nuestro país ha sido dentro del medallero y no olímpico, ha sido quienes más han incrementado peso en la pandemia. Gracias, doctora Rutila Castañeda. Es un honor estar contigo. Te admiro. www.mccr.com.mx. Y Alfredo, querido, doctor Estrada, hasta pronto, @ancam_México.